o malo. Bueno o malo, dependiendo. Porque si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuba es un productor de azúcar, produce buen azúcar, vende azúcar. Si un país no produjera azúcar, entonces recibe el azúcar de allá, un beneficio. Colombia produce azúcar también. Pero hay países que se especializan en determinados productos. Por ejemplo, Colombia en el mercado internacional se ha especializado en la venta de café, de petróleo, de esmeralda, determinados productos, dependiendo de las riquezas que tenga un país. Y sería bueno porque otros países o otra gente los necesita y hay empresas en el mundo que necesitan de esos productos. Pero muchas veces también es malo en el sentido, digo malo, comillas, porque diciendo, por ejemplo, si aquí hubo una vez ¿qué pasó con el maíz, por ejemplo? Y el arroz, se perdió en Colombia la producción de esos productos del campo, sobre todo afectado el campo, el algodón. ¿Por qué? Porque esos productos también eran producidos en otros países y al traerlos acá venían más baratos. Entonces la gente al comprar no compraba los productos que venían de afuera ya que eran más baratos que los mismos productos nacionales. Entonces eso empobreció a la empresa nacional. Entonces ese es uno de los riesgos que se corre en el mercado internacional. Entonces por eso hay medidas que establecen los gobiernos, se llaman medidas proteccionistas, es decir, medidas proteccionistas para proteger la economía de un país, ya sea colocando impuestos o no dejando entrar todo tipo de productos, sino determinados productos, o con un determinado precio que esos productos puedan entrar en el mercado. Y hay otras medidas que son librecambistas. Librecambista quiere decir libre cambio, como el mercantilismo. Tú puedes vender y comprar, no importa si te arruinas o no, si la gente lo produce o si no le interesa. Lo importante es que haya bastante bien en el mercado. La economía capitalista más que todo aspira a eso, a de que haya una libertad, que se vende y se cambie el producto. Usted ve en una economía socialista como el caso de Venezuela, Cuba o Rusia, por ejemplo, el gobierno son los que determinan la cantidad de producción que se va a producir. O sea, el Estado tiene la mano metida, define lo que se necesita en un determinado momento. Pero en cambio el capitalismo no, el capitalismo se opera la libre competencia, o sea, la libre iniciativa. Por eso hay bastantes vendedores y compradores, porque es libre iniciativa. O sea, sí el gobierno mete la mano también, pero más que todo se estimula la libertad, la libre iniciativa de que tú puedas montar tu empresa, tu propio negocio, lo que tú quieras, de acuerdo a tu vocación, como tú pienses. Entonces se presentan esos elementos. Por eso es que esa sería la diferencia básica entre una economía capitalista y entre una economía no capitalista, en este caso socialista. Pero en los países de Europa del Norte, por ejemplo, y en China, que era socialista, en muchos países que se reputaron al socialismo, empezaron a hacer un cambio. En tanto, han colocado medidas económicas capitalistas como medidas económicas socialistas. Se llama economía mixta. La economía mixta, entonces, por un lado, tienen elementos de la economía de mercado y elementos de la economía socialista. Intercambio, están los dos roles aquí. Y eso regula más la economía. ¿Por qué? Porque ofrece un mejor bienestar para la sociedad. Esas sociedades que están transitando hacia la economía mixta tienen hoy un alto nivel de bienestar. No se apaga la iniciativa, la libre iniciativa, pero tampoco el gobierno deja de meter las manos en la economía. Eso sería a nivel de lo que sería el comercio internacional y el comercio mundial. Básicamente nos queda ahora hablar de las funciones del comercio. Hay dos funciones muy importantes, la función mayorista y la función minorista. La función mayorista tiene que ver con que hay personas o hay empresas que acaparan los productos o ellos en los grandes almacenes adquieren esos productos en grandes cantidades y ellos son los que los distribuyen. Esto nos permite, por ejemplo, asesorar, atender al consumidor, vender y distribuir en gran cantidad. Ustedes van a Magangué y encuentran que hay mercados de mayoristas donde se vende al por mayor, no se vende al detal, se vende al por mayor, o sea, en cantidades. Y tal es la función minorista, que es donde se compra al por menor, quiere decir que tú vas a comprar
media onza, 4 onzas, un producto, por ejemplo, una libra de ajo, 100 de ajo, 20 de cebolla, como en las tiendas. En las tiendas, en los pueblos, son parte de la función minorista del mercado. O sea que satisfacen, ya son los minoristas son los que realmente ya permiten que haya un constante entre el consumidor final y la empresa que vende, porque ellos son los que al final y al cabo son los que distribuyen, son los últimos distribuidores en la cadena de distribución. Entonces, en la cadena de distribución, desde el productor hasta el consumidor final, hay una serie de intermediarios, personas que hacen, que compran, le compran al productor. Ese vende el producto, lo lleva a otra parte, lo transporta, ese lo vende a otro, ese lo recibe y lo vende a otro, y así sucesivamente hasta llegar a los minoristas. Quiere decir que en esa cadena el producto tiende a encarecerse, tiende a cambiar de precio. ¿Por qué? Porque cada uno de los intermediarios que están ahí reciben una ganancia y ellos quieren sacar esta ganancia. Entonces eso es lo que pasa en el capitalismo, que hay mucho intermediario y los productos a veces generan un fenómeno que se llama inflación, es decir, suben mucho de precio y se encarecen los productos. Ya eso tendremos la oportunidad de mirarlo más adelante, la parte de la inflación, la parte del precio de la mercancía, de la oferta y la demanda. Entonces quiero como que dejar hasta aquí para que esta primera parte, este primer taller que vamos a desarrollar sobre el comercio, el mercadeo y la distribución de los productos. Entonces al final hay una serie de actividades que vamos a desarrollar. Entonces he colocado seis preguntas. 6 preguntas. La primera la voy a tratar de explicar para que quede claro. Vamos a identificarlo. Vamos a identificar desde la economía familiar, joven. O sea, cada uno va a hacer su trabajo desde su familia. Yo recuerden que las familias son las que producen, las familias son las que intercambian y las familias son las que consumen a la hora. Se habrá cansado de decir. Entonces, vamos a aplicar estos conceptos que ustedes van a leer y lo que yo estoy explicando aquí, ¿cómo sé yo que lo hemos entendido? Con los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, la primera pregunta tiene que ver, identificar el mercado mayorista y minorista en lo que participa tu familia, o sea, en el entorno allá donde vives. Vamos a tomar desde el pueblo, no vamos a ir tan lejos, a los unos hasta Magangué. O sea, cuáles son las familias que venden al por mayor y cuáles venden al por menor, las vamos a identificar. Vamos a colocar esos negocios hoy, el nombre de esos negocios, de esas tiendas o de esas personas que venden esos productos. Y describe la manera de distribuir y realizar intercambios. O sea, tú vas a describir, o sea, si tú produces yuca, tú vas a describir cómo distribuyes la yuca, cómo distribuyes ese comercio, cómo se produce ese comercio de esa yuca, ¿verdad? Si haces panelita, lo vas a decir con la base de la panelita. O sea, de acuerdo al ejercicio primero que hicimos de la producción, igual lo vamos a hacer acá. O sea, es con el producto familiar. Pon ejemplo a tu familia, qué compra tu familia, qué distribuye, a quién le vende, cómo le vende, cuándo lo hace. Eso es lo que vamos a colocar allí. En el segundo proceso está el explicar el proceso de mercadeo y distribución a partir de tu experiencia comercial familiar. O sea, de varios productos, vas a escoger varios productos. Si es leche, si haces leche y queso, hay gente que vende leche y vende queso, son 2 productos. Hay gente que vende pescado o comercia con pescado y hace mototaxismo, no sé, hay tantas actividades que se realizan. De eso se trata, de aplicarlo a la realidad de tu vida familiar. Vas a explicar en qué momento la tercera hace parte de la oferta y en qué momento hace parte de la demanda. Los aspectos que se tienen en cuenta para consumir o comprar un determinado producto. O sea, ¿qué se tiene en cuenta cuando tú vas a comprar un producto o la gente va a vender un producto? ¿Cuáles son los elementos? Yo lo acabé de explicar ahí, una serie de elementos que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar, de decir, bueno, quiero este producto, este me sirve, este no me sirve. Los elementos que influyen ahí. Después vamos a mirar la función
Ya vimos cuáles eran las funciones, dos tipos de funciones. ¿Qué función cumple el mercadeo, la distribución y el comercio de bienes y servicios? ¿Cuál es la función de ellos? Entonces, para eso hay que leer el documento que yo les voy a entregar, porque el taller lleva una lectura donde está el comercio, la distribución, los tipos, todo esto que yo he dicho acá. Yo he tratado de hacer una explicación más sucinta, pero hay que leer el documento. Y vamos después, yo les entrego un libro que es un libro guía, que ya lo tienen desde el primer semestre. Entonces van ahí a la página 45 a la 55 de ese libro, donde ahí vamos a hablar del valor del precio y la mercancía. Van a determinar eso, allí la diferencia entre lo que es el valor, lo que es el precio y lo que es la mercancía, pero hay que leerlo allí. Y ya al final hay A, B, C, D de esta pregunta 6, donde dice cómo determinas el precio de venta de tu producto familiar. Ya vimos cómo determinamos el precio de producción. Ahora vamos a determinar el precio de comercialización. Deben tener en cuenta lo que trabajamos en el primer semestre de la producción, los costos de producción y eso, más los costos de ahora y todo el gasto o toda la inversión que se haga para comercializar un producto, para determinar el precio. ¿Quién determina el precio de un producto? Eso lo vamos a explicar. ¿Quién determina el precio de los productos que compra tu familia? ¿Y quién determina el precio de quien los vende? Tanto del vendedor y el comprador, ¿cómo se determina eso? Y por último, ya lo habíamos dicho, vamos a explicar el valor la diferencia entre el valor, precio y mercancía, que ya lo habíamos trabajado cuando vimos la producción. Ese es el taller que vamos a realizar. Entonces les agradezco que lo hagan en el tiempo estipulado. Sé que muchos han trabajado. Quiero decirles entonces por último que no he colocado la nota solamente como 5 estudiantes que han terminado ya. Yo para colocar la nota debo recibir el taller de retroalimentación que no me han mandado. Entonces espero que en estos días, junto con este mismo trabajo, me manden el de retroalimentación para colocarle la nota del primer semestre a los que cumplieron con todas las actividades. Realmente son muy pocos. Vamos a ver aquí aquellos alumnos grado 11 que deben muchos trabajos. Por ejemplo, aquí deben trabajo, no presentó ningún trabajo. Bueno, primero, Ballesta Guerra Laura, esa no ha presentado trabajo. Aquí tengo a Díaz García Diana Lucía, tampoco. Bueno, ya tiene casa aparte. Daniel Andrés debe dos trabajos, el tercero y la retroalimentación. Fajardo Saray, los dos últimos. Candelario, debe los 4 últimos. Carmen Rosa Gutiérrez no entregó ningún trabajo. Y Ara Teresa debe el tercero y la retroalimentación. Esteban Manchego debe el primero, el tercero, el cuarto y la retroalimentación. Valentina Mejía Gutiérrez, que era Valentina, debe los 3 últimos, incluida la retroalimentación. Candelaria el último y la retroalimentación. Liri Johanna debe el tercero. Del último entregó la mitad del trabajo, no, le faltó la otra mitad, nomás vino el trabajo mucho y la retroalimentación. Y Lucas Mateo le faltan los 2 últimos trabajos y la retroalimentación. Y el resto que no mencioné, la mayoría le falta la retroalimentación nada más. Ya, entonces hay unos excelentes trabajos. Quiero felicitar especialmente a aquellos que han cumplido con su trabajo a tiempo y que lo han enviado, que se han salido de un trabajo. El caso de Cortázar Jiménez Laura, de José Manuel Fajardo y el de María Fernanda Díaz, Araba Díaz María, o sea, excelentes trabajos. Entonces creo que si esos 3 alumnos pueden, los demás también lo podemos hacer de la mejor manera posible. Entonces aspiro de que ustedes se pongan al día, jóvenes, para poder colocar la nota y que
entiendan que ya hemos dado bastante tiempo, pero yo me voy a tomar la libertad de que todavía me manden el trabajo de retroalimentación, porque es muy importante para colocarle ya la nota definitiva. Y entonces con esto damos inicio ya a lo que es el segundo semestre. Bueno, eso sería todo.